el versículo que vamos a ver hoy, el cual también vamos, y por el cual puse el tema, la siembra y la cosecha, para los que escriben, es un tema que a veces se transgiversa mucho. Entonces, así como Pablo está hablando a la iglesia, a la cual ya se le había predicado de la palabra, a la cual alguna vez, como a ustedes se les habló de Jesús, pero a esta iglesia había aceptado un evangelio diferente. Para recordar lo que dice Pablo, se los voy a leer, dice en el versículo 6 del capítulo 1 de mismo Gálatas. Pablo empieza diciéndoles: estoy tan maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir, ¿qué dice? Un evangelio diferente. Lo que está diciendo Pablo es que está pasando algo en esa iglesia, y es que el evangelio que se predicó una vez está siendo transgiversado y se está predicando otro evangelio. Después Pablo dice, después de ese versículo, no es que haya otro evangelio o que existan diferentes. Solo hay un evangelio y ustedes tan fácilmente se han apartado. En otros versículos dicen, han aceptado otro espíritu, han tolerado otro espíritu. Y decíamos aquí, cuando aceptamos a un Jesús que no es el Jesús que dice la palabra, ese Jesús no nos puede salvar, hermanos. Si tenemos una idea errónea, como lo tenía el pueblo de Israel cuando hicieron el becerro de oro, ¿se acuerdan? En el desierto. Este es el Dios que nos sacó de Egipto. Hicieron un Dios a lo que ellos creían, a lo que ellos habían escuchado. Imagínense qué tan alejados estaban que era un becerro. Dice, este es Jehová el que nos sacó. A veces tenemos ideas erróneas por predicaciones que se nos han dado, por las cosas que hemos escuchado, por lo que hemos decidido creer. Y Gálatas estaba equivocado en lo que estaba aceptando, un evangelio diferente. Entonces, nuevamente, si no sabemos lo que es el Jesús de la Biblia, el Jesús que nos salva, realmente no estamos siendo salvos, no estamos siendo afectados por ese evangelio. Por eso Pablo dice, estoy tan sorprendido de que se hayan desviado tan pronto. Les dijeron algo de que tienen que hacer esto para ser salvos, y tienen que buscar esta cosa, tienen que circuncidarse, tienen que cumplir la ley para ser salvos, y cayeron de la gracia, dice otros capítulos. Cayeron de la gracia porque están dejando a Jesús de un lado. Entonces, como cristianos, volvimos a recordar esos temas que quizás ya habíamos aprendido, como la iglesia de Gálatas, pero que como Pablo había visto una necesidad de que se vuelva a predicar, también en la iglesia Manantial de Vida, es bueno volver a recordar esos temas, porque a veces podemos aceptar cosas o hacer cosas que no son el evangelio que hemos aprendido. Amén, hermanos. Entonces, en este contexto en el cual les digo, había unos judíos que se llamaban judaizantes, habían traído este nuevo evangelio que le decían a los gálatas, ustedes está bien Jesús y todo, pero tienes que hacer estas obras para ser salvo, tienes que circuncidarte, tienes que seguir esas tradiciones. Y es cuando entra Pablo, a ver, espérame, yo no les prediqué eso, yo les dije una sola cosa, solo Cristo salva. Solo Cristo es el que nos salva, no es por nuestros méritos, no es por lo que hacemos, sino por lo que hizo Jesús en la cruz. Entonces, no sé por qué le están predicando es que cumpla la ley, cuando aquel que murió por nosotros la cumplió al 100%. Y dice que su justicia se puso en nosotros, y es así que podemos venir confiados. Yo les decía hace 2 viernes más o menos, al fin y al cabo vamos a llegar al mismo punto, pero tomando otro camino. Vamos a seguir cumpliendo la ley, que es lo que ahora estamos hablando, de nuestra labor que tenemos que hacer. Ya sabemos que somos libres, que la justicia de Cristo está en nosotros, que recibimos al Espíritu, y el Espíritu por el cual hoy andamos, por el cual hoy damos fruto del Espíritu también que habla, y como hoy vamos a ver, por el cual también sembramos y cosechamos. Amén. Asimismo, vamos a leer el versículo 4, en el que nos quedamos del capítulo 6. Cuando está ahí me dice con un amén para saber. Dice la palabra de Dios, hermanos, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción,
mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Entonces, hermanos, hasta ahí vamos a leer ahorita. Lo que les venía explicando es que los primeros 4 capítulos del libro de Gálatas, de la carta de Gálatas, nos hablan de la teoría que hemos conocido del Evangelio, que el justo por la fe vive, no el que hace las obras. El justo, el que cree en Jesús, por la fe vive. Entonces, eso es lo que nos enseñó Pablo. Somos libres en Cristo, no es por obras, sino por fe. Y luego nos recuerda que tenemos el Espíritu de ese mismo Cristo en nosotros, el cual provoca el fruto de amor, de paz, de todo lo que vimos en el capítulo pasado. Pero llega Pablo y nos recuerda entonces, ya que son libres, que es lo que decía en el capítulo anterior, no usen esa libertad para la carne, ¿verdad? Sino ¿para qué? Para serviros unos por otros en amor. Porque decíamos de este peligro de decirle a la iglesia que son libres, y a lo mejor uno va a creer, bueno, yo soy libre, entonces no importa si peco, porque Cristo ya murió por mis pecados, entonces puedo pecar, vengo a pedir perdón y no pasa nada. Pablo dice, no lo usen para eso. Eso es un libertinaje muy diferente. Cristo los llamó a libertad, pero a libertad para que se sirvan unos a otros, para que cumplan la ley, pero ya no como un requisito para ser salvos, sino como una respuesta o una consecuencia de haber creído en Cristo, de ser nuevas criaturas, de andar en el Espíritu. Entonces, aquí Pablo en estos 2 últimos capítulos empieza a decirle las prácticas que deben hacer, y lo vimos el viernes pasado. Vimos los 3 llamados. Ya somos llamados a ser humildes, somos llamados a restaurar a las personas, somos llamados a sobrellevar las cargas unos del otro. Y ahora Pablo dice, somos responsables también de nuestras acciones. Vamos a volver a leer el versículo 4, ahora sí cada uno detenidamente. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse, solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Básicamente lo que dice aquí Pablo es, examinen sus obras, sometan a prueba todo lo que hacen. Porque yo les digo, hermanos, algo que estaba reflexionando, y es que las obras correctas, con intenciones incorrectas, son obras incorrectas. ¿A qué me refiero? Hay que hacernos las preguntas, ¿por qué hago lo que hago? ¿Con qué intención o qué intención está detrás de las acciones que yo hago? ¿Con qué intención yo ayudo a mi hermano y cumplo con los llamados que vimos en los versículos pasados? ¿Por qué yo hablo de Dios? ¿Por qué estoy aquí parado predicando? Me cuestionaba yo, ¿por qué predico? Y a mí me hace ruido, hermanos, cuando las personas como que sobreestiman su ministerio. Las personas que están tan enamoradas de su ministerio y de lo que hacen. Y dicen, a mí lo que me apasiona es cantar. Yo vivo para cantar, esa es mi pasión. Yo me vivo y desvivo por predicar. Yo amo la predicación. No, ¿sabes qué? Mi lugar está en ayudar a las personas. Y me hace ruido que las personas hablen así, porque Pablo nos dice, sometan a prueba sus obras. ¿Por qué estás haciendo lo que estás haciendo? A lo mejor parece bueno como predicar acá arriba, como cantar, como ayudar a los hermanos, como venir a la iglesia. Pero ¿cuál es tu intención detrás de eso? Por eso Pablo dice, sometan sus obras. Amén. Examínense, ¿por qué lo hacen? Porque a lo mejor esa persona que dice, no, es que a mí me apasiona, es muy diferente decir, yo predico porque me apasiona predicar, a decir, yo predico porque me apasiona Cristo. Es muy diferente, hermano. En una, tú sabes y dices que tu pasión está en hacer esto, en que las personas respondan, en que tú estés acá y seas alabado, y a mí me encanta predicar, pero a Cristo no lo tocas. Es muy diferente decir, me encanta predicar, amo a Cristo, me apasiona a Cristo y por eso predico. Entonces debe haber una intención detrás, y la intención que hay detrás de cada cosa que hacemos debe ser una intención correcta. Por eso Pablo les dice, sométanse a prueba sus propias obras. ¿Por qué hacen lo que hacen? A lo mejor queremos ayudar para ser el cristiano top de la iglesia y decir, ese hermano es el espiritual. Y a lo mejor estás haciendo las cosas solo para ser alabado por los demás. Es una cosa buena, hermano, pero yo ayudo, hermano, pero predico, hermano, pero canto acá, pero hago lo que sea. Sí, pero ¿cuál es tu intención con lo que haces?
tener reconocimiento, que los demás te digan, hermano, qué espiritual es. ¿Por qué haces lo que haces? Pon a prueba tu obra y entonces tendrás motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo. Entonces, solo alineando nuestras intenciones correctas y las obras correctas, daremos un resultado correcto. Si yo predico porque amo a Cristo y porque quiero que los demás escuchen. Si yo ayudo a los hermanos, no porque me van a ayudar ellos después, sino porque Cristo me lo mandó y porque Él me amó y quiero demostrar mi amor de Cristo. Esas son intenciones correctas. Entonces, Pablo dice, ahora sí tendrás un motivo para gloriarte. Y Pablo aquí se refiere con la palabra gloriarte, no solo no decir de que, ahora sí soy más espiritual que otros o soy mejor que otros, no. Detrás de la palabra gloriarte viene el significado de que tú veas tu caminar en el Señor y te puedas alegrar de que haces lo correcto con las intenciones correctas. Y no tengas algo de qué preocuparte, sino algo de qué gloriarte respecto de ti mismo, dice, y no en otro. Después nos enseña Pablo, porque cada uno llevará su propia carga. Entonces, aquí lo que nos explica Pablo también es que cada uno va a dar cuentas de lo que hace, hermanos. Y la palabra nos habla, ahorita vamos a ir ahí a esos versículos del tribunal de Cristo. Pero antes de ir ahí, podemos encontrar cierta controversia aquí. Usted, si leyó antes, lo vimos el viernes pasado. Pablo les dice en el versículo 2, sobrelleven los unos las cargas de los otros. Y luego Pablo en el versículo 5 dice, no, ¿saben qué? Cada uno va a llevar su propia carga. Entonces, si usted lo lee rápido, va a decir, no, pues aquí ya Pablo, decídete Pablo, vamos a llevar todos o cada quien va a llevar la suya. La realidad, hermanos, es que, dice Pablo, que vamos a ayudar a los demás a llevar las cargas, en el 6, versículo 2, pero también cada uno llevará su propia carga. Es decir, que nuestra responsabilidad, tenemos una responsabilidad última ante Dios, pero también tenemos la responsabilidad de cuidar a otros en el cuerpo de Cristo. Yo les decía el viernes pasado, esta carrera es de todos, hermano. Y no es de que, voy primero y le gano al otro y ni modo, ya te quedaste atrás, soy más rápido yo. O se tropezó, qué bueno, yo lo brinco y nada más me voy, ¿verdad? ¿Qué es lo que dijo Pablo? Restauren, ¿verdad? Si se tropieza, si ese hermano peca, no es para echárselo en cara y condenarlo, hermano, y ni se acerca a la iglesia, no, es acérquese, hermano, a ver, levántese, vámonos a levantarnos otra vez a correr. Esta carrera se termina y todos tenemos la responsabilidad de terminarla juntos, hermano. Así que, por eso Pablo dice, todos lleven sus cargas, pero al final también cada uno va a dar cuentas de lo que hace. Por eso en el versículo 5 dice, cada uno llevará su propia carga. Y esto habla del tribunal de Cristo, hermanos, que aunque no vamos a hacer tanto enfoque en eso, sí lo quiero hablar porque es parte de esta predicación. Vamos a ir ahí a Romanos 14, quiero que me acompañen. Romanos, el libro de Romanos, capítulo número 14, versículo 10. Amén, lo tenemos. Romanos, capítulo 14, versículo 10. Dice, hermanos, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y le voy a leer también lo que dice 2 Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Dice, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Esto es algo diferente, hermanos, y lo hemos platicado aquí, a lo que es la salvación. Amén. No es que nos salvemos por nuestras obras, sino que realmente, a diferencia de lo que a veces creemos, las cosas que hacemos sí tienen una consecuencia, sí tienen una paga también, dice Pablo. Entonces dice, todos vamos a comparecer ante ese tribunal y cada uno va a recibir lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, en ese día cada uno llevará su propia carga. Si ese hermano pudo, y más adelante vamos a leer Mateo, donde habla Jesús de que cuando me diste de beber, ese niño era yo. Y entonces todas las obras que hacemos también serán recompensadas. Y en este sentido, cada uno lleva su propia carga ante el tribunal de Cristo. Entonces, seguimos leyendo lo que dice el versículo 6.
de Gálatas capítulo 6. También habla del apoyo a los que enseñan. El que sea enseñado, el que es enseñado en la palabra, dice, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Es nuevamente hablando de la iglesia, aquellos que enseñan, dice, denle de todo lo bueno al que instruye. Compártenlo, haga partícipe de toda cosa buena. También enseña Pablo, dice el versículo 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y vamos a detenernos aquí. La primera razón, hermanos, que vemos aquí es no os engañéis, dice Pablo. Y yo me hace la pregunta, ¿por qué nosotros somos engañados si ya conocemos el Evangelio? ¿O por qué la iglesia de Gálatas, si ya conocía que solo Cristo salva, por qué empezó a hacer obras para agregar algo a su salvación? Porque a veces aceptamos ideas erróneas que no es el Evangelio de Cristo. Entonces, Pablo dice, no os engañéis, no se dejen engañar. En 2 Corintios, les digo, 11:3, dice Pablo, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Pablo sabe que nosotros como humanos podemos ser fácilmente engañados, por eso nos dice, no os engañéis. Por eso Pablo escribe esta carta, porque estaban siendo engañados los gálatas. Y a veces así somos engañados con doctrinas falsas, con evangelios falsos. Por eso Pablo tiene este temor en Corintios. Temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y eso se lo dijo a los corintios, y ahora los gálatas lo estaba viendo en ellos, que estaban siendo extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces, ¿por qué el humano, hermano? ¿Por qué el humano es tan fácil de engañar? Y yo me ponía a pensar, si Adán y Eva, como dice aquí Pablo, que no eran unas personas caídas, con una naturaleza caída, con tentaciones. Imagínense, tenían al mismo Dios aconsejándole de lo que era la verdad. Si ellos, estando allí en presencia con Dios, fueron engañados, ¿cuánto más nosotros que estamos caídos? Que somos, como dice Pablo, miserable de mí, que yo quiero hacer lo bueno, pero no puedo hacerlo. Hay algo en mí que me lo impide. Y hablábamos de esa lucha interna, que vamos a hablar también ahorita otra vez. De esa lucha interna de la carne que nos impide acercarnos al Espíritu, que nos impide hacer lo bueno, que en primera instancia también nos impide cumplir la ley y nos impide ser salvos. Pero en Cristo somos esas nuevas criaturas que podemos ahora obedecer al Espíritu y no más a la carne. Pero esa es la razón por la que somos engañados. El humano, todos somos inclinados a seguir los deseos de la carne. Y los deseos de la carne son engaños, mentiras. Por eso el humano, en esencia, es fácil de engañar. Por eso Pablo escribe esta carta. Y luego les dice, Dios no puede ser burlado, nadie se burla de Dios. Y a lo mejor yo puedo pensar, bueno, no pasa nada, con que la iglesia no se entere lo que hice, no va a pasar nada, nadie se va a dar cuenta. Dios no puede ser burlado, dice aquí. Aunque la iglesia no lo sepa, Dios no puede ser burlado. Amén. Por eso un pastor decía, un pecado oculto en la tierra es un escándalo en el cielo. Ojo, yo lo puedo ver aquí, usted me puede ver a mí aquí predicando, pero no sabe lo que hago allá afuera. No sé lo que usted hace allá afuera. Pero no piense que porque nosotros no sabemos, Dios no sepa. Dice, Dios no puede ser burlado, Dios sabe lo que hacemos. Amén. Nadie se burla de Dios. Y por eso Pablo dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y aquí llegamos al tema de esta predicación. Se cosecha lo que se siembra, ese es el principio. Y pues es tan claro, ¿no? Es como si pongo una semilla de limón, no me va a salir una sandía, obviamente. Va a salir un árbol de limón, con limones. Amén. Asimismo, si siembra naranja, va a salir un árbol de naranjas. Entonces, se cosecha lo que se siembra. Dice el versículo 8, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará, ¿qué, hermanos? Vida eterna. Amén. Y antes de ir a profundidad con el texto que hoy hemos hablado, les decía de este cuidado con este texto. Porque así como Gálatas estaba siendo engañado con un evangelio diferente,
Muchas iglesias, lamentablemente, y algunos pastores están en de acuerdo que ya está bajando ese índice, pero se ha predicado un evangelio de la prosperidad. Y no sé si usted lo ha escuchado quizás o ha ido a una iglesia donde se hable de esa manera, en el cual usan este versículo y dicen, no, hermano, lo que siembras vas a cosechar. Siembras 1 peso, Dios te da 2. Así que traigan los carros, traigan los títulos de las casas, siembren o no van a cosechar, Lamentablemente se predica así, hermanos. Y mucha iglesia, muchas personas que van empezando quizás, caen en eso, caen en esa mentira. Que pues quizás no es su culpa porque van empezando y lamentablemente, como dice Jesús, mejor es que se amarren un molino antes de que hagan tropezar a uno de estos pequeños, que se lancen al mar. Hay consecuencias y también ellos están sembrando algo que van a cosechar mal. Pero lamentablemente este versículo se ha usado mal. El que dice, todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Así que empiecen a sembrar su dinero aquí. Amén. Por eso Pablo dice, estoy tan maravillado de que tan pronto se han alejado de del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Fíjese cómo está tan de acuerdo con ahorita. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. En lugar de estar hablando de Cristo, se dice, siembra y da tu dinero y cosecharás y Dios te prosperará y cumplirá tus sueños. ¿Y dónde dejaron a Cristo? Cristo está de lado. Y es este evangelio que se ha estado predicando, que ha engañado a muchas personas. Y aunque no va a ser el tema de hoy, es un punto importante, hermanos, porque si usted, como dice Jesús, y conocerán la verdad, y la verdad lo va a hacer libres. Por eso es importante leer nuestras Biblias. Y también en los versículos, usted siempre que alguien le diga un versículo, no, ¿sabe qué, hermanos? Que tiene que sembrar para que coseche y Dios le dé un trabajo, le dé... A ver, hermano, a ver, ¿dónde viene ese versículo? Ah, ¿sabes qué? En Gálatas. Ah, bueno. ¿Qué dice el siguiente versículo? Ah, bueno, el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida. Hermano, ¿dónde dice dinero ahí? No, pues que no lo había leído. Se hace toda una historia de un versículo. Los versículos hay que leerlos todos en su contexto. Y las cartas más hay que leerlas todas. Por eso les digo, me gustaría leer toda la carta un viernes, pero nos iríamos 24 horas, 48 horas aquí, ¿verdad? Pero realmente hay que leer, hermanos. Por eso cada viernes les hago un resumen. Yo sé que ya se saben la historia derecho y al revés de todos los días que le hago un resumen, pero es para que recuerden en qué estamos, amén. Y de qué estamos hablando. Entonces, recordemos que siempre esos versículos hay que leerlos en su contexto, hay que saber por qué Pablo dijo eso. No es para que donaran dinero, para que Dios los proveyera, los sustentara, no, sino que está hablando de una siembra en la carne y está hablando de una siembra en el Espíritu, amén. Entonces, este versículo habla de esas dos tipos de cosechas. Dice el versículo 8, puedes cosechar corrupción o cosechar vida eterna. Nada que ver con dinero, nada que ver con prosperidad. Amén. Y lo confirmamos nuevamente porque Pablo lo ha estado hablando en los viernes que usted ha estado aquí. Pablo nos habló de la lucha en nuestro interior contra el espíritu, que la carne se opone al espíritu. Yo quiero ir a la iglesia, yo quiero leer la Biblia, pero hay algo en mí que no me deja, la carne no me quiere dejar. Me pongo a orar y ya cuando acuerdo ya estoy dormido. Me quedé dormido, hincado. Quiero abrir la Biblia, pero después me llegan mensajes y ya no la leí. Hay algo en mí, y Pablo lo dijo, hay algo en mí que está dentro que me impide hacerlo. Es esa lucha entre el espíritu y la carne que se oponen entre sí, dice el versículo 17 del capítulo 5. Después Pablo nos habló de las obras del versículo 19, de cuáles son esas obras de la carne enlistadas. Después el versículo 22 nos habló del fruto del espíritu, cómo se ve ese fruto en alguien que es cristiano, que es amor, paz, gozo. Dice el versículo 22. Entonces, de la siembra que dice aquí no se trata de nuestro dinero. Se trata de dos siembras, de la carne y otra siembra del espíritu. Y Pablo nos enseña este principio. Tenemos dos tipos de siembras que podemos hacer. Podemos hacer sembrar para la carne o podemos hacer sembrar para el espíritu.
Y aquí es donde usted empieza a entender cuál es su lucha diaria, hermano. Porque a lo mejor usted se pregunta por qué, como Pablo, si quiero hacer lo bueno no puedo. ¿Por qué no puedo ser santo? ¿Por qué cada vez me cuesta más ir a la iglesia? ¿Por qué no puedo ser renovado si la palabra dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz y yo lo último que tengo es paz? ¿Por qué? ¿Por qué no se ve el fruto? Es porque aún siendo cristianos, hermanos, seguimos pasando nuestros días sembrando para la carne. Y si usted siembra para la carne, no va a dar otra cosa que no sea corrupción, dice aquí Pablo. No espere que sin tocar la Biblia en toda la semana, usted pueda venir el domingo gozoso a querer alimento espiritual. Amén. Yo siempre ponía este ejemplo. Es como si a mí me invitan a un buffet, al Cirlón, y voy a comer la comida más rica. Pero antes me aviento 2 litros de Coca-Cola. Me dice, ahora sí, vámonos. ¿Usted cree que me va a dar hambre allá? ¿Usted cree que voy a aprovechar esos tan caros que cuesta? No, claramente no. No voy a tener hambre porque ya me llené, ya sembré para mi carne. Así que si yo no siembro para el Espíritu, si vengo aquí a la iglesia, me voy a quedar dormido en la banca. Y voy a decir, ¿por qué? ¿Por qué no soy santo? ¿Por qué no puedo experimentar este fruto? Pues porque no estás sembrando en el Espíritu. Porque no andas en el Espíritu. Dice Pablo, anden en el Espíritu. Y lo dice, sacrifiquen, crucifiquen esas obras de la carne. Por eso Pablo dice, juntamente con Cristo estoy crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Las cosas viejas siguen ahí, no, han pasado. Vuelta a la página. Amén. Entonces, hermanos, no podemos esperar vivir en el Espíritu y sentir este fruto y ver esas virtudes del fruto si estamos sembrando para nuestra carne, si en lugar de ir a orar me quedo acostado en mi cama, si en lugar de exponerme a la luz de la palabra solamente me estoy exponiendo a la luz de los celulares, si en lugar de buscar a Dios busco todo menos a Dios. Y yo les decía, en pequeñas decisiones que todos los días tomamos, definimos si estamos sembrando para la carne o si estamos sembrando para el Espíritu. Es viernes, no sé si ir, mejor me espero al domingo y ya el domingo voy para que me dé más hambre y consuma bien la comida. No, ¿sabes qué? Ya se me hizo tarde, ya son las 6:50, ya no alcanzo a llegar. Y en pequeñas decisiones que Dios, como les decía, hay que escuchar los impulsos del Espíritu. Y yo durante estas predicaciones he escuchado los impulsos del Espíritu, que estaban ahí, pero yo no sabía o no lo quería saber, que eran el Espíritu diciéndome, lee la Biblia. El Espíritu diciéndome, aléjate de eso. El Espíritu diciéndome, no escuches esto, escucha esto. Y empezó un proceso de purificación y de, ¿sabes qué? En lugar de estar viendo videos de no sé qué, voy a leer la Biblia. Yo le decía a Mary que siempre llegaba al trabajo y ya estaba cansado, ya estaba harto y le digo, hoy no me cansé, le digo, creo que porque leí la Biblia en la mañana. Y realmente, hermanos, cuando empiezas a ser sensible a lo que el Espíritu te está diciendo, ve a la iglesia, abre tu Biblia, o ahí la tienes en el celular en lugar de estar ahí, vente acá, esta aplicación no está muy difícil, no es mucho esfuerzo. Ora, quiero escuchar tu voz. Pero hay tanto ruido afuera que la voz del Espíritu no es que se haga menos, es que la escuchamos menos. Entonces, hermanos, lo que el Señor hoy nos habla es, ¿en qué estás sembrando? ¿Estás sembrando para tu carne? Entonces no te preguntes por qué estás así. ¿Estás sembrando para el Espíritu? Entonces verás la cosecha de la vida eterna. Amén. La santidad es una cosecha y depende de lo que sembremos nosotros. Sembramos en la carne cuando confiamos también en nuestras habilidades, en mi trabajo para pagar el recibo. Y ya dependo más de que mi trabajo me paguen, de que yo tengo que esforzarme para salir adelante y olvidamos pedirle en oración a Dios.
Se nos presenta una necesidad de enfermedad, una necesidad económica, y primero vamos a ver un préstamo, a ver qué hacemos, y olvidamos que Dios nos dice: hey, aquí estoy, puedes pedirme. Es más, te pido que me pidas. Pídanme de qué tienen necesidad. Pero olvidamos la palabra, hermanos, y decidimos sembrar para la carne. No, me voy a esforzar, voy a hacer tiempo extra, voy a hacer esto, voy a hacer el otro. Confiamos en nuestras habilidades y dejamos a Dios de un lado. Bueno, quiere hacerlo por su propia cuenta. Sembramos en la carne cuando cedemos a nuestras emociones y pasiones. Es que hoy no tengo ganas, hermano. Fíjese que quisiera ir, pero hoy no tengo ganas de abrir mi Biblia. Quisiera ir a la iglesia, pero no tengo ganas. Sembramos en la carne cuando cedemos a esas emociones en lugar de resistirlas a la voluntad de Dios, hermanos. Sembramos en la carne cada vez que intento hacer buenas obras solamente para tener un reconocimiento o decir que soy exitoso. Fíjese cómo hasta las cosas buenas que hacemos pueden ser malas y tienen una intención mala detrás. Y a lo mejor yo creo que estoy sembrando para el Espíritu. Y a ver cuántos dijeron amén, a ver cuántos estoy ayudando, a ver cuántas obras estoy haciendo. Y Cristo dijo: yo no te pedí que hicieras eso, yo te pedí que la imagen mía estuviera en ti. Es lo que debes buscar, más que cualquier otra cosa. Y a lo mejor lo que yo pensé que estaba sembrando en el Espíritu, estaba sembrando para mi carne, estaba aumentando mi orgullo. ¿Y por qué sembramos en la carne? Porque es más fácil ver un video, ver una serie, ver una película, ir a comer. Si a mí me invitan a comer, voy corriendo, pero no me digas a la iglesia porque no puedo, ¿sabes qué? No, hoy no. ¿Por qué es más fácil sembrar para la carne? Es porque la carne nos trae un placer momentáneo y creemos que ese es el verdadero gozo, la verdadera paz. No, para tener una vida segura, una salud segura, compra este seguro de vida, hazte esos tratamientos, tal, y ya estás al punto de que confías más en eso que en Dios. Empezamos a sembrar para la carne solamente y olvidamos que vivimos por fe. Amén. Olvidamos quién nos salvó. Olvidamos quién es nuestro Dios. Amén. Pero ese placer momentáneo al final, como dice Pablo, nos va a llevar a cosechar una corrupción. Pero al llegar a los pies de Cristo, hermanos, tenemos otra opción más que sembrar de la carne. Dios nos capacitó el día que nacimos de nuevo para sembrar en el Espíritu. Y en los capítulos que hemos leído, vimos en el capítulo 3, versículo 14, que recibimos al Espíritu. Ahora tenemos el Espíritu dentro de nosotros. Tenemos su poder para cambiar nuestra siembra. Para decir, ¿sabes qué? El viejo yo no quería abrir la Biblia, no quería ir a la iglesia, pero el nuevo yo y la nueva criatura y el Espíritu Santo que mora en mí me ha dado poder, dominio propio, para acercarme y sembrar en el Espíritu. Se nos llama Pablo en el capítulo 5, versículo 16, a andar por el Espíritu. Después dice el versículo 18 que debemos ser guiados por el Espíritu. Después el versículo 23 nos habla de ese fruto del Espíritu. Y ahora que tengo el fruto del Espíritu, puedo sembrar también para el Espíritu, dice Pablo. Y no nos cansemos de hacer el bien, dice el versículo 9. Porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Amén. Si alguien, hermanos, pudo haberse cansado de hacer el bien, claramente era Pablo. Si usted conoce su historia y que me ha acompañado en estas cartas, y que Pablo ha hablado de todo lo que ha vivido, dice: he vivido náufragos, he vivido hambre, he vivido sed, me han azotado muchas veces, me han perseguido hasta al punto de casi morir, he estado en cárceles. Yo le pregunto, ¿usted ha pasado algo de eso? Gracias a Dios, pues no, ¿verdad? Entonces, si alguien puede decir, ¿sabes qué? Creo que estoy un poquito cansado, era Pablo. Pero ¿qué es lo que dice Pablo? No se cansen de hacer el bien. Amén. No se cansen, porque a su tiempo segaremos. Pablo tenía una confianza. Quizás
estaba viviendo problemas fuertes, persecuciones, hasta el punto de casi morir literalmente. Y Pablo dice, ¿sabes qué? Confío porque sé que un día voy a cegar, sé que un día habrá cosecha, sé que lo que estoy sembrando ahorita, algún día cegaremos. Así que dice Pablo, por tanto, no se cansen ustedes de hacer el bien, sino, dice el versículo 9, porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos. Dice Pablo, he corrido la buena carrera, así que ustedes no se cansen de hacer el bien. Santiago, vamos a ir ahí rápidamente, ya casi por terminar. Santiago capítulo 5, versículo 7, nos dice algo tan ilógico. Amén. Dice los versículos 7 y 8, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. También Santiago, y es lo que decía que dice algo tan ilógico, dice en el capítulo 1, versículo 2, dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Cómo así, Santiago? O sea, me estás diciendo que cuando la vea difícil, cuando me sienta ahogado, ¿me goce por eso? Y Santiago, sí, gózate en las pruebas, y no solamente en unas pequeñas, sino en las diversas pruebas. Tener por sumo gozo. ¿Por qué? Sabiendo que eso trae prueba de vuestra fe y eso produce paciencia. Dios está haciendo algo. Quizás no lo vas a ver aquí, pero allá dice Pablo, cegaremos. Cegaremos. Y cegaremos lo que hicimos aquí, lo que sembramos. Entonces, es lo que Pablo también nos dice. No tenemos en cuenta esta pequeña y leve tribulación, sino vemos la gloria, el peso de gloria no se compara con esa pequeña tribulación, que esa gloria que ha de venir. Es lo que dice Pablo. Pero dice en el versículo, vamos a volver a Gálatas, versículo 11, perdón, 10, sí. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Especialmente a los de la familia de la fe, hagamos el bien. Después Pablo nos habla de cómo él ha vivido todo esto. Nuevamente les explica el contexto y les dice que esas personas que les han explicado otro evangelio solamente quieren hacerlo para jactarse de que tienen nuevos discípulos. Pero dice Pablo, versículo 15, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino lo que vale es que seamos una nueva creación. Pablo dice, yo morí al mundo, a los deseos del mundo. Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, dice el versículo 14. Por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Hermano, de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Yo soy un siervo de Cristo. Y esto lo dice Pablo en un sentido en que los esclavos de esa época eran marcados por sus maestros. Entonces, cada esclavo estaba marcado de quién pertenecía. Dice Pablo, yo tengo las marcas de Jesús. Yo pertenezco a Cristo. Y Pablo era alguien que servía con amor a la iglesia. Por eso les dice, y cuanto más a los de la familia de la fe, hagamos bien a todos. Pero una cosa clara, vamos ya por último, en Mateo 25, que nos dice el mismo Jesús, hermanos. Sobre los tiempos finales es Mateo 25, y fíjense que casi siempre, hablando de los tiempos finales, toca este tema del amor hacia los demás. Mateo 25, versículo 31.
¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Ahora, los tiempos finales, dice, versículo 31 de Mateo capítulo 25. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos, ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones. Apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Hace una separación de dos grupos. Pondrá a las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y aquí dice el por qué, dice Jesús, versículo 35, ponga mucha atención. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces le preguntan: Señor, ¿tú cuándo estuviste en la cárcel? Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento, o te dimos de beber? Versículo 38, ¿cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Amén. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, el fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo en la cárcel y no me visitasteis. Lo mismo se preguntan: ¿cuándo te vimos? Entonces, versículo 45, le responderá: de cierto os digo, que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Podemos sembrar para la carne y cosechar corrupción, o sembrar para el espíritu y cosechar vida eterna, hermano. El mismo Jesús dijo: en los tiempos finales así los voy a separar. Aquellos que hayan presentado una evidencia de que hayan creído en mí y hayan sido una nueva criatura y hayan andado en el Espíritu y se haya hecho evidente que esa persona cree en Cristo, porque no hay maldad en sus intenciones, porque sus obras son buenas, porque su siembra es en el Espíritu, él hoy cosechará vida eterna. Y algo muy importante, hermano, si a usted le cuesta, porque dice la palabra de Dios, lo que yo les pido se resume en esto: ama a tu prójimo como a ti mismo. La ley de Dios se resume en esto: ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y ama a tu prójimo. ¿No quieres aprender todos los mandamientos? Bueno, haz esto y cumplirás todo. Haz esto y andarás y sembrarás en el Espíritu. Entonces dice Jesús: cuando le hagas, ayudes a uno de tus hermanos, cuando le des pan al hambriento, agua al sediento, vestido al desnudo, cuando visites al que esté perdido, no digas: es que ese hermano no me cae bien. No. Cuando veas a esa persona, no veas a esa persona, ve a Cristo. Porque dice Cristo: cuando se lo hagas a ella, me lo harás a mí. Y si no se lo haces a ella, entonces no me lo estás haciendo a mí. Entonces, hermanos, para concluir, Cristo nos ha liberado, hermanos. Y voy a hacer un resumen de toda la carta. Cristo nos ha salvado. Ya no somos salvos por lo que hacemos, sino por en quién creemos. Y hoy, hermanos, no sé cuándo creyó en Cristo usted, pero ya hoy tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Ahora Pablo dice: no usen esa libertad para seguir su carne y seguir en sus deseos, porque eso solo evidenciará que realmente no han creído. Los que pertenecen a Cristo sacrifican los deseos de la carne, también dice la palabra. Entonces, que sea evidente que has creído en mí. Escucha al Espíritu. Anda en el Espíritu. Deja de escuchar lo que tu carne dice. Y por un momento dices: ¿sabes qué, carne?
hoy no vives tú. Y todos los días sí, hoy no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Sí, al viejo yo le costaba ir a la iglesia, al viejo yo le costaba ayudar, al viejo yo cuando le decían algo se encendía la mecha, pero ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y hoy decido sembrar, no para mi carne que he estado haciendo durante todos estos días, sino sembrar para el Espíritu. Dice que todo lo que haga, hermanos, dice que Jesús se acordará hasta cuando usted llegó el hermano y le dijo, hermano, ¿quiere agua? Dice, aún un vaso de agua me acordaré. Y no se lo hiciste a ellos, me lo hiciste a mí. Así que nuestro trabajo es permanecer, dice la palabra. Y como siempre les recuerdo, somos las ramas de esa vid. Si no permanecemos en las cosas de Dios, no produciremos fruto. No se trata de esforzarme y con mis propias fuerzas voy a obligarme a orar. No, es escucha lo que el Espíritu te está diciendo y déjate guiar por Él. Déjate maniobrar por Él. Deja que Él obre en ti dentro. Acércate a Cristo. No te digo que te esfuerces más, sino que permanezcas más en Cristo. Y dijo Jesús, de mí, separados de mí, no pueden hacer nada. Permanecer en mí y van a llevar mucho fruto. Así que nuestro trabajo, hermanos, es escuchar más al Espíritu, es andar en el Espíritu, es hacer que ese fruto sea evidente en mi vida. El amor, la paz, la paciencia, la bondad, la fe, la benignidad, la mansedumbre, la templanza. Que sea evidente que soy alguien cristiano. Como les digo, en el trabajo hay muchos que dicen, yo no vine el domingo porque fui a la iglesia, Dije, no me digas eso. Eres el último que pensaba que iba a la iglesia. Y no juzgándolo, ¿verdad? No les digo nada, porque pues no hablo mucho, pero pienso en mí, digo, ¿a qué vas a la iglesia? ¿Qué te están enseñando ahí? Quizás le están enseñando un evangelio diferente. Porque el evangelio que nosotros estamos escuchando, manantial de vida, dice, sacrifiquen sus deseos. Y allá afuera se predica, escucha tu corazón, escucha lo que dicen tus emociones. Y la palabra nos dice, no escuches al corazón, es engañoso. Fíjese qué tan dispersos estamos de lo que allá afuera nos dicen. Nos dicen, tú puedes salvo. No, la palabra dice, no puedes ser salvo, eres pecador. Pero Cristo te hizo libre. Y ahora tienes un espíritu dentro de ti. El espíritu que resucitó a Cristo de los muertos hoy mora en nosotros. Así que si yo no quiero leer la Biblia es porque no quiero leer la Biblia, no porque no pueda no leer la Biblia. Dios nos dio todo lo necesario, limpió nuestros pecados, nos salvó de la condenación eterna. No solamente nos perdonó, sino que nos dio un rango más alto de ser llamados hijos del Altísimo, por el cual clamamos, Abba, Padre, querido Padre. Y después puso su espíritu, no los dejaré solos, me tengo que ir, pero les conviene que me vaya para enviar a un consolador, un ayudador, su guía, el que los va a ayudar, el que los va a transformar. Es decir, lo único que tienes que hacer es sembrar en el Espíritu, es andar en el Espíritu, es escuchar lo que te estoy diciendo. Así que, hermanos, vamos a orar en esta noche, agradeciéndole al Señor que nos ha recordado esto, que a lo mejor tal vez no lo teníamos tan en claro, qué era lo que pasaba, por qué no puedo cumplir con lo que Dios me manda. Y ahora que sé que hay una lucha en mí, ahora que sé que puedo acercarme a Dios y pedirle que me ayude con un pecado, con una lucha que tengo, que Dios me ha dado a su Espíritu para que yo pueda lograrlo y decir como Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Las cosas viejas de mi viejo yo han pasado, todas son hechas nuevas, pero ¿sabe qué, hermano? Esa tarea la tiene que hacer cada día. Cada día, en el más mínimo impulso que el Espíritu le diga ahora, usted ore. Que diga, lea la palabra, usted lea la palabra y va a ver cómo va a haber un cambio en usted. Va a empezar a producir el fruto del Espíritu y va a poder vivir en gozo, en paz, en amor, en paciencia. Y se va a sorprender como muchas personas. Hermano, yo si hubiera vivido esto hace 5 años, no sé cómo hubiera respondido, no hubiera respondido como ahora, porque ahora vivo en el Espíritu, porque ahora el Espíritu me domina, porque ahora camino en el Espíritu y siembro cada día para el Espíritu. Amén. Vamos a orar. Señor Padre, te damos gracias en esta noche, primeramente,
por esta palabra que nos has recordado, Señor, como tu iglesia o que hemos aprendido. Hoy te pido por cada persona que estamos aquí, Señor. Sabemos que todos necesitamos de ti, Padre Santo. Necesitamos de tu Espíritu Santo. Agradecemos que nos hayas hecho libres de nuestra condenación, libres del infierno. Pero hoy queremos andar en el Espíritu. Hoy queremos dejar esa carne atrás, Señor. Sabemos que durante que estemos aquí en la tierra viviremos en esa lucha constante, conseguir los deseos de la carne o el fruto del Espíritu, con sembrar para la carne o sembrar para el Espíritu, con andar en la carne o andar en el Espíritu. Es una lucha que cada día debemos aprender a luchar, poniéndonos en tus manos, leyendo tu palabra, orando, amando a los demás, obedeciendo lo que tú nos has hablado, Señor, congregándonos. Enséñanos, Padre Santo, a permanecer como iglesia manantial de vida. Y hoy te ruego que el fruto de tu Espíritu Santo se vea en cada persona que está aquí y cada persona que hoy no está aquí, Señor. Te ruego que haya un cambio en sus vidas, Señor, un hambre por tu palabra, Señor, que para ellos recuerden y puedan ver, Señor, que no hay otro lugar mejor que estar en tu presencia. Que aunque el mundo nos diga, esto te va a gustar, esto te va a mejorar, esto te va a poner feliz, esto te va a poder hacer amar, esto te va a tener paz, podamos recordar que solo en ti encontramos la verdadera paz que sobrepasa todo entendimiento. No hay amor más grande que aquel que da la vida por los que ama, como tú lo hiciste. No hay amor más grande que el que tú nos has enseñado, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que el Evangelio, hermano, Señor, que se predica hoy, no sea en vano, Señor, para nuestras vidas, sino que lo que hoy hemos escuchado y hemos aprendido provoque un cambio dentro de nosotros y nos haga decir, Abba Padre, aquí estoy, quiero ser transformado, ya no quiero vivir para mi carne, ya no quiero sembrar para mi yo, quiero vivir en el Espíritu, quiero producir un fruto, pero no para enorgullecerme, sino para provocar una sonrisa en tu rostro, para agradarte, porque yo vivo para ti, Señor, porque tú moriste por mí, entregaste tu vida por mí. Hoy lo único que me queda es agradecerte, es entregarte. Ya no te obedezco porque lo necesites, Señor, sino te obedezco porque es consecuencia de lo que tú hiciste. Hoy somos salvos por lo que hiciste. Hoy vivimos por lo que tú hiciste y el día que muramos, moriremos por lo que hiciste, Señor. Y así como Pablo decir, no nos cansemos de hacer el bien, corramos la buena carrera hasta el día del final, en el día en que segaremos todo lo que sembramos aquí en la tierra, Señor. Ayúdanos a recordar que todo esto no viene de un esfuerzo máximo, sino de una dependencia de ti, de una sensibilidad a tu Espíritu Santo. Perdónanos, Espíritu Santo, por no hacerte caso, por olvidarte. Porque lo más doloroso tal vez no es que te fallemos, sino que ni siquiera volteemos a verte, ni siquiera te hagamos en cuenta que estés ahí. Quizás lo que más te duele de la iglesia y de algunas personas es que a veces te olvidamos y que estás hablándonos y que cada día planeas un día para vivir en ti, que cada día nos dices buenos días, ¿qué haremos hoy? Pero lo primero que hacemos es desviarnos a nuestro mundo, a mis problemas, a mis necesidades, a mis deseos. Y siembro y siembro y siembro para mi carne, Señor. No quiero encontrarme aquel día, Señor, con que me digas, apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca los conocí. Estaban en la iglesia, les prediqué la palabra, pero nunca los conocí porque no tuvieron una relación cercana, porque no anduvieron, no sembraron en el Espíritu. Enséñanos a andar en el Espíritu, Señor. Enséñanos a ser sensibles como iglesia. Oh, cuán hermosa gracia que hoy tenemos, Señor. Y para los que siguen avanzando, te pido a mis hermanos que les recuerdes, Señor, a todos los que están aquí, que cualquier cosa que hagamos valdrá la pena.
al final valdrá la pena y veremos nuestra vida detrás de todas las dificultades que vivimos y podremos decir, esto no se compara con la gloria que hoy vivo con mi Padre. Te damos gracias, Señor, porque nos has enseñado esta palabra. Y hoy te pido que esta semilla que se ha sembrado produzca un fruto, el fruto de tu Espíritu en cada corazón. Y que a mis hermanos cada día puedan entender cómo luchar esta buena batalla, cómo correr esta buena carrera, cómo avanzar y cómo como iglesia debemos actuar para impulsarnos unos a otros, pequeños, grandes, aquellos que aún toman leche, aquellos que ya comen carne, aquellos maestros, aquellos discípulos. Ayúdanos, Padre Santo, a todos a vivir como tú nos has mandado, porque en esto se resume la ley de Cristo, en que os améis unos a otros. Y para esto les di libertad, dice el Señor, para que se sirvan en amor unos a otros y así cosechen vida eterna. Te doy gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Te damos honra y gloria solo a ti, Señor. Gracias por estar con nosotros. Gracias por recordarnos. Ayúdanos a que esta palabra no se aleje, sino que escuchemos a tu Espíritu hablándonos cada día y respondamos con acciones. Te doy honra y gloria solo a ti, Señor, que nos revelas esta verdad en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor.